Buen día, espero te encuentres muy bien. A pesar de la contingencia, queremos estar cerca de ti. En Fundación Lazos, día a día trabajamos para mejorar la calidad educativa y fomentar la vivencia de valores. Para lograrlo, contamos con diversos programas, como son Con Lazos Descubro lo Bueno, Vivencia de Valores, Mi Portafolios, Formación Docente, Participación Docente y Escuela de Padres Lazos. Este último está destinado a ti, madre, padre de familia, para brindarte herramientas que te permitan mejorar tu convivencia familiar. Una de nuestras estrategias de formación son los talleres, mismos que impartimos de manera presencial en cada una de nuestras escuelas afiliadas. Sin embargo, este año, debido a la suspensión de actividades escolares derivada del COVID-19, no nos fue posible llegar hasta tu comunidad. Por eso, queremos compartirte esta información a través de esta plataforma. Soy Ari Aguilar, facilitadora de investigación y desarrollo educativo. Una de mis funciones es diseñar e impartir estos talleres. Por eso, el día de hoy quiero compartir contigo el taller Aprendiendo Juntos. En nombre de todos los colaboradores y colaboradoras Lazos, espero que esta información te sea de mucha utilidad y disfrutes esta sesión. Empezamos. El objetivo de esta sesión es reconocer la importancia de dos habilidades del pensamiento, que son la atención y la memoria. ¿Para qué queremos hacer esto? Para reconocer actividades y juegos que podemos realizar en casa para estimularlas y de este modo facilitar el aprendizaje de nuestros hijos. Para empezar a reconocer estas habilidades y su importancia, les voy a presentar un pequeño reto. Este reto se trata de lo siguiente. Vamos a buscar los siguientes objetos en la imagen que les voy a presentar. ¿Cuáles son estos objetos? Son un conejo, un helado y un plátano. Un conejo, un helado y un plátano. Les voy a dar 10 segundos para que busquen estos tres objetos en la siguiente imagen. ¿Estás listo? Ahí vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Espero que hayas logrado este reto. Y los objetos se encontraban aquí. Aquí está el conejo, aquí está el helado y aquí está el plátano. Vamos a hacer algunas preguntas de este reto para identificar la importancia del mismo. Primero, ¿lograste el reto? Espero que sí. ¿Qué hiciste para poder lograrlo? ¿Y qué habilidades del pensamiento te permitieron lograrlo? Seguramente muchos de ustedes me dirán que lo que hicieron fue recordar los objetos que les pedí que encontraran y después enfocarse en la imagen que les presenté. Pues si lo hiciste así, pusiste en juego dos habilidades muy importantes, que son la atención y la memoria. Ambas habilidades son muy importantes en el proceso de aprendizaje. Aquí te quiero compartir que hay muchas otras habilidades del pensamiento. Sin embargo, en esta sesión solo nos vamos a enfocar en dos, atención y memoria. Y bueno, para reconocer su importancia en el aprendizaje, primero te quiero compartir una definición de qué es aprender. Hay muchas definiciones, pero la que hoy te quiero compartir es la siguiente. Aprender es procesar información que el cerebro asimila para dar una respuesta. Ahora, ¿cómo le llega esta información al cerebro? ¿Quién procesa la información? Antes tenemos que reconocer el cerebro. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo aprende el cerebro? Pues lo que hace el cerebro es lo siguiente. Tenemos diferentes sentidos, como son vista, oído, olfato, gusto y tacto. A través de estos sentidos, nuestro cerebro recibe información. ¿Qué información? Muchos tipos de información. Dependiendo del tipo de información que recibe, es dónde la guarda. Y además, cuando recibe esta información, busca en él si tiene información con la cual se puede relacionar. Es decir, tenemos conocimientos previos, información previa, y cuando nos llega nueva información, nuestro cerebro trata de identificar cómo se puede relacionar una con otra. Y la que considera importante la guarda y la que no, simple y sencillamente la desecha.
Y una vez que ya guarda esa información, cuando el cerebro la necesita, pues entonces da una respuesta. Ahora, ¿qué necesita el cerebro para aprender? Lo que necesita es estar en las mejores condiciones posibles. Por eso tenemos que considerar lo siguiente. Primero, cuidado de los sentidos. ¿A qué me refiero con esto? Como les decía, a través de los sentidos recibimos la información, pero si tenemos alguna afectación en nuestros sentidos, pues lo que va a ocasionar es que la información que se nos presenta no nos llegue de la mejor manera. Por ejemplo, en mi caso, que yo uso lentes, cuando era pequeña no sabíamos que necesitaba lentes. ¿Qué me pasaba cuando estaba en la escuela? Que no alcanzaba bien lo que me presentaba, no alcanzaba a ver bien, perdón, lo que la maestra me presentaba. Entonces, pues tenía ciertas dificultades. Después mis papás se dieron cuenta que lo que pasaba era que no veía bien y me apoyaron con unos lentes. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como padres de familia. Reconocer primero si el cuerpo de mi hijo está bien, si ve bien, si escucha bien, etcétera. Y también si tiene alguna dificultad o alguna condición neurológica que modifique o de alguna manera afecte su aprendizaje, lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que tiene para saber cómo lo podemos apoyar. Eso es muy importante, asegurarnos que nuestro hijo esté bien, que su cuerpo esté bien para que identifiquemos o nos demos cuenta de si necesita algún tipo de apoyo. ¿Qué más necesita el cerebro? Necesita descansar. Por eso es muy importante que nosotros establezcamos horarios a nuestros hijos, que vayan a dormir temprano para que puedan descansar y al otro día estar con la mejor disposición. Hago mucho énfasis en esto, en especial en la cuarentena, porque algunos papás dicen, como no va a clase, pues no le ponemos horarios. Y yo te invito a que lo sigas haciendo, porque de todas maneras tiene que hacer actividades escolares en casa. Y si está cansado, su rendimiento no va a ser el mejor. También lo que necesita el cerebro es hidratación. Gran parte del cerebro es agua, entonces lo que necesita pues es hidratarse. Qué bueno que le des su refresquito a tu hijo, etcétera, pero lo más importante es que le demos agua para que se mantenga hidratado. Incluso algunos científicos recomiendan que cuando está uno trabajando o está muy enfocado en algo, puedes de repente tomar un poco de agua y eso te ayuda. Algo también muy importante es la alimentación. Al final, al procesar información, nuestro cerebro necesita energía. ¿Y qué nos da esa energía? Pues los alimentos. De preferencia que sean alimentos sanos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante procurar que nuestros hijos tengan una dieta balanceada. Y aquí hago énfasis en lo siguiente, en el desayuno. Muchas veces cuando nuestros hijos van a la escuela, pues los mandamos sin desayunar porque nos agarran las prisas o por lo que sea. Pero sí es muy importante que lo procuremos porque imagínate, si tu hijo se duerme a las 8 de la noche y se levanta a las 7 y luego el recreo es hasta las 11, pues ya pasaron más de 12 horas sin alimento. Yo sé que en este momento tu pequeño está en casa, pero de todas maneras te recomiendo que antes de realizar las actividades escolares, tu hijo pueda comer para estar en una mejor disposición. Porque, ¿qué pasa cuando no hemos comido? Pues nos distraemos mucho. Entonces es muy importante la alimentación y en este caso específico también el desayuno. Otra cosa que necesita nuestro cerebro es ejercicio, estimulación. El cerebro tiene muchas capacidades, muchas habilidades, pero ¿qué tenemos que hacer? Ejercitarlas. ¿Para qué? Para que se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Nosotros en esta sesión nos vamos a enfocar justamente en los ejercicios, en cómo podemos estimular a nuestro cerebro y el cerebro de nuestros pequeños. Un ejemplo de la importancia de estimular a nuestro cerebro es cuando nuestros pequeños empiezan a aprender a leer o empiezan a leer. En este caso, ya aquí les voy a poner un pequeño ejemplo. Aquí dice, la casa es grande. Cuando nuestros hijos están aprendiendo a leer, primero se tienen que aprender los símbolos, es decir, las letras. Y luego que cada letra tiene un sonido. Y luego que un sonido con otro sonido suena de una determinada manera. Por ejemplo, aquí está la L que suena L. Y luego con la A, pues sería la. Y luego casa, etcétera.
Cuando apenas están aprendiendo a leer, ¿qué pasa con nuestros hijos? Leen muy lento, así, la casa es grande y se tardan un montón, pero eso es normal. ¿Por qué? Porque apenas están aprendiendo. Ahora, algo muy importante es que tenemos que ser pacientes, porque cuando estamos aprendiendo, nuestro cerebro está asimilando todo lo que implica, en este caso, el proceso de lectura, porque es recordar los símbolos, cómo suena este símbolo, luego combinar los sonidos de los símbolos y luego leerlo todo. Si te das cuenta, codificamos y decodificamos información. Pero ¿qué necesitamos para dominar este proceso? Pues practicar. Por eso muchas maestras nos dicen, practiquen, lean con sus hijos al menos 10, 15, 20 minutos al día. ¿Para qué? Para que después de practicar constantemente nuestro cerebro pues asimile y desarrolle esta habilidad de la mejor manera. Y después tu hijo ya pueda leer con mucha fluidez. Además, si lee de una forma fluida, es mucho más probable que se le facilite el proceso de comprensión. Pero ¿qué tenemos que hacer? Practicar, así con cualquier habilidad de nuestro cerebro. Ahora, ¿qué habilidades ayudan al cerebro a aprender? Hay muchas habilidades del pensamiento, pero en este caso nos vamos a enfocar en dos, que son atención y memoria. ¿Qué son la atención y la memoria? Vamos a descubrirlo. La atención es la habilidad que nos permite enfocarnos en la actividad que vamos a realizar o en la información que vamos a procesar. Entonces, la atención me permite enfocarme para poder recibir esa información o poder realizar un determinado proceso. ¿Por qué es muy importante la atención? Porque nos permite mejorar nuestro desempeño. Y en este caso podemos ver a esta pequeña. Ella está enfocada en la actividad que tiene que realizar. Por tanto, es muy seguro que lo haga de una forma rápida y de una forma correcta. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros hijos están, por ejemplo, haciendo sus actividades escolares en casa y de repente, pues se distraen molestando al compañerito o en este caso a su hermanito, yendo por el material porque se les olvidó, voy por mi PRIT, voy por mis tijeras? Entonces se empiezan a distraer mucho y eso genera que su desempeño sea más lento y que además no sea necesariamente de calidad. Por eso la atención es muy importante. En la vida cotidiana, ¿por qué es importante la atención? Y les voy a poner este ejemplo. Tenemos, aquí yo voy manejando, por ejemplo, y veo la luz roja. Entonces veo la luz y me enfoco en esa luz. Para mí, ver la luz roja significa que debo detenerme. Entonces, esa es la respuesta que espero, detenerme. Veo la luz, me enfoco, como me enfoqué, entonces respondo. ¿De qué manera? Deteniendo mi auto. Pero si yo voy manejando, veo la luz, pero no me enfoco en ella porque estoy distraído con el teléfono, pues seguramente mi respuesta no va a ser la mejor. Entonces puedo ocasionar un accidente. Con este ejemplo podemos ver que también la atención es importante porque nos permite evitar accidentes y realizar diversas actividades de la mejor manera. Si estoy cocinando, pues poner atención en lo que hago para no quemarme, etcétera. Entonces, también la atención nos permite eso, realizar las actividades de la mejor manera y evitando accidentes. Ahora, ¿qué más vamos a reconocer aquí? Sería la memoria. La memoria es una habilidad que a mí en lo personal me parece algo maravilloso. ¿Qué nos permite la memoria o qué es la memoria? La memoria es la habilidad que nos permite adquirir, guardar y recuperar información. ¿Qué tipo de información? Datos, procesos, fechas, etcétera. Es decir, la memoria nos permite guardar la información y cuando la necesitamos, pues viene el recuerdo. ¿Para qué? Para dar una respuesta. Para que nos quede esto mucho más claro, les voy a hacer algunas preguntas. Ustedes en casa van a pensar si se acuerdan de lo que yo les voy a preguntar o no. Vamos a ver. Primero, ¿te acuerdas de tu primer beso de amor? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo se llamaba? Etcétera. ¿Te acuerdas? Ahora, ¿te acuerdas de la fecha de nacimiento de alguno de tus hijos? Incluso varias mamás y papás se acuerdan del peso y de la altura. ¿Tú te acuerdas?
Siguiente pregunta, ¿te acuerdas de tu aniversario de bodas? O incluso puede ser el aniversario de divorcio, pero ¿te acuerdas? Y por último, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Reconoces cuál es este estado y cuál es su capital? Tingiringui. Estoy segura que muchos de ustedes se acordaron de las primeras tres cosas, de su primer beso, del nacimiento de sus hijos y del aniversario. ¿Por qué estoy segura de eso? Porque muchos de estos eventos están relacionados con ciertas emociones y al final esa carga afectiva hace que esto lo recordemos de una manera mucho más sencilla. A lo mejor mi primer beso fue con el que es mi novio y ahora mi esposo o esposa, o a lo mejor solo fue una persona que quise mucho y como fue el primero, pues me marcó mucho. O a lo mejor no te acuerdas del primero, pero sí de alguna persona que fue especial en tu vida. El nacimiento de los hijos, pues al final marcó una etapa muy importante, que fue la maternidad o la paternidad. Y por eso es mucho más fácil que recordemos este tipo de información. Lo mismo sucede con algún aniversario. Ahora, estoy segura también que pocos y pocas de ustedes quizás se acordaron de cuál es este estado. Pues este estado es Chiapas. ¿Y cuál es su capital? Exactamente, Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué? Quizá no me acordé. Uno, pude no acordarme porque quizá uno no recuerdo que esta figura pues sea el estado de Chiapas. Dos, porque considero que esa información no es importante, nunca la utilicé, no la relaciono con nada afectivo importante en mi vida, entonces pues menos me acuerdo. Y eso es normal porque al final todo lo que tiene una carga afectiva importante para nosotros es mucho más fácil recordarlo. Lo que no consideramos importante y lo que no tiene una carga emocional importante es mucho más fácil que lo olvidemos. Y además, si es información que generalmente no utilizamos, pues el cerebro fácilmente lo va a olvidar. Y ahora es importante reconocer que el olvido es algo natural en el cerebro, es algo súper natural. Ahora, ¿por qué les menciono esto de la parte emocional y la memoria? Porque imagínate, esta pequeña que vemos aquí, pues está compartiendo un momento con su familia, que en este caso es hacer tareas o hacer actividades escolares juntos. Esta actividad se vuelve significativa para la niña porque la está compartiendo con personas importantes y seguramente si está mamá y si está papá diciéndole tú puedes, échale ganas, yo te ayudo a ver, vamos a repasar las sumas, las multiplicaciones, etcétera, pues seguramente ella podrá recordar esos momentos con mayor facilidad e incluso podrá recordar con mayor facilidad la información que se le presenta. Entonces, la parte afectiva que proporciona la familia en el aprendizaje es muy importante, porque cuando está llena de amor, pues básicamente lo que hace el cerebro es decir, oye, esto es importante, entonces lo recuerda con mucho mayor facilidad. En mi caso les voy a decir, cuando yo estaba estudiando los estados y capitales de la República Mexicana, alguien que me ayudó fue mi papá. Y pues hasta la fecha yo me acuerdo mucho de ese momento, ¿no? Que estábamos en el carro, camino a la escuela, repasando, porque justamente yo tenía examen de geografía. Entonces, hasta la fecha me sigo acordando de esa experiencia y por tanto me encantaría que tú generaras estas experiencias con tus hijos. Ahora, ¿por qué son importantes la atención y la memoria en el aprendizaje? La atención es importante porque me permite lo siguiente, y para esto les voy a presentar la siguiente frase que dice, aprendo y recuerdo lo que atiendo. ¿A qué me refiero con esto? Que solo voy a recordar o solo voy a procesar la información en la que realmente me enfoco. Si no me enfoco en esa información, seguramente no la voy a recordar y esto es lo que nos permite el cerebro, enfocarme para recibir información y dar una respuesta. Ahora, en la memoria, en el aprendizaje, ¿cuál es su importancia? Pues que vincula la información previa con la nueva información para generar aprendizajes. Y para esto les voy a poner un ejemplo. Para que nuestros pequeños aprendan a sumar, y aquí tengo también una hojita, pues primero se tienen que aprender aquí que este símbolo vale 2, que este otro símbolo significa más y que este símbolo pues también significa 2 unidades. Entonces, mi cerebro recuerda el significado de cada uno de estos símbolos, recuerda el proceso de suma y entonces puede dar respuesta a esto, que sería 2 más 2 es 4. Y
Recordar esto me va a permitir aprender cosas nuevas, como serían las multiplicaciones. Entonces, guardo esa información, puedo aprender algo nuevo y doy una respuesta. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esta maravillosa habilidad de la memoria? Pues lo que pasaría es que todos los días tendríamos que aprender lo mismo. Desde lo más básico, cómo me llamo, cómo comer, cómo abrocharme un botón, cómo se llaman mis hijos, mi pareja, etcétera. Todos los días deberíamos o tendríamos la necesidad de aprender lo mismo. Entonces no nos daría tiempo de aprender sumas o restas o no lo podríamos aprender porque no recordaríamos. Entonces la memoria es algo fascinante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que padecen Alzheimer? Al final es un deterioro de su memoria. Entonces llegan a perder mucha información importante e incluso se vuelve necesario siempre estar con ellos porque olvidan cosas, por ejemplo, cómo comer, dónde está el baño de la casa, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta tanto en el aprendizaje como en nuestra vida, pues al final la memoria es muy, muy, muy importante. Ahora, solo se aprende en la escuela y seguramente en estos tiempos de cuarentena nos damos cuenta que no solo se aprende en la escuela, también se aprende en casa. Por eso es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. La familia nos provee de experiencias y esas experiencias favorecen nuestro aprendizaje. Por ejemplo, en este caso, pues esta pequeña pues está compartiendo un momento con sus papás y seguramente eso genera una experiencia favorable para el aprendizaje. El ejemplo que yo les ponía de yo estar conmigo, perdón, yo estar con mi papá estudiando. Todavía me acuerdo mucho de un estado porque mi papá siempre hacía esto. Entonces, yo decía, ¿qué es esto? Y me decía, pues es Sinaloa, ¿no? Porque pues no tiene un ala. Entonces, hasta la fecha yo me acuerdo de eso y esa experiencia fue significativa para ese aprendizaje, tanto que hasta la fecha no lo olvido. Entonces, pues lo importante es generar estas experiencias. ¿Cómo le podemos hacer? Pues a través de algo que te quiero presentar que se llama gimnasio para aprender. ¿Qué es el gimnasio para aprender o en qué consiste? En realizar juegos y actividades en casa para estimular el cerebro. Para realizar esto, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Pues primero que tu hijo tiene muchas habilidades y es necesario que les ayudes a descubrirlas. Como te dije, gimnasio para aprender para nosotros en Lazos consiste en realizar juegos y actividades. Entonces, a través de estos juegos y de estas actividades puedes ayudar a tu hijo, a tu hija a descubrir, pues, de lo que es capaz. ¿De qué se trata Gimnasio para Aprender? Como les decía, les voy a presentar rutinas, ejercicios y retos. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio y de repente nos dicen, bueno, hoy vamos a tener rutina de brazo. Entonces, hay diferentes ejercicios para hacer brazo. O rutina de pierna, hay diferentes ejercicios para hacer pierna. Lo mismo vamos a hacer en este momento. Yo te voy a presentar una rutina para la atención o para la memoria y te voy a presentar diferentes ejercicios y actividades y retos que puedes realizar en casa. Espero te gusten mucho. Ahora sí, te voy a presentar muchas actividades. Si quieres, toma nota. Y bueno, nuestra primera rutina es la rutina de atender. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el reto? Pues ayudar a tu hijo a enfocarse en determinada actividad o información, que se enfoque en algo. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay muchas maneras. Yo te quiero presentar algunas actividades y juegos. La primera es realizar secuencias. ¿Con qué puedes realizar secuencias? Con números, colores, letras, sonidos, etcétera. Por ejemplo, aquí la primera que yo tengo es que con algunas cartas, por ejemplo, en este caso puedes comprar una lotería o hacer una lotería, bueno, dos loterías porque le tienes que dar un juego de cartas a tu hijo y tú tienes que tener otro juego de cartas. ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente yo le voy a presentar una secuencia. Aquí yo tengo la mía, que es esta. Entonces, le presento una secuencia y lo que tiene que hacer mi hijo, se la presento por 10 segundos y después la cubro. Entonces, una vez que la cubrí, mi hijo tiene que replicar con su juego de cartas, pues la secuencia que yo hice. Aquí te lo muestro también en la pantalla. Ahora, ¿de qué otra manera podemos hacer esto? También con números. Que tú le digas una serie de números a tu hijo y que tu hijo la replique. También lo que puedes hacer es escribir esos números, después cubrirlos y que tu hijo lo diga. Por ejemplo, aquí tenemos
Yo le puedo decir 83147. A ver, ahora tú. 83147. O escribirlo y después cubrir la imagen. También lo que podemos hacer con las cartas de lotería es lo siguiente. Acomodarlas de una determinada manera, pedirle a nuestro hijo que observe esto y después cambiar el orden de las cartas. Al momento de cambiar el orden de las cartas, después le vuelvo a mostrar la secuencia a mi hijo y en este caso tengo que identificar cuáles fueron las cartas que yo cambié de lugar. Por ejemplo, aquí, pues cambié el caso y la araña. Después cambié la estrella y el soldado. Después cambié el caso y la estrella. Ahora, esto también se puede hacer con letras, igual mostrar una secuencia de letras, o también se puede hacer con sonidos. Por ejemplo, le voy a decir a mi hijo, yo te reto a que repliques estos sonidos de la misma manera. Ahí te va. Y entonces tu hijo tiene que hacer. Muy bien. Entonces, ese es otro tipo de secuencia que puedes realizar. También lo podemos hacer con colores. Si no tienes tarjetas, lo puedes hacer con colores o con algún otro objeto. Y también algo muy, muy importante a considerar al realizar todas las actividades que te voy a presentar, no solo esta, es que en este caso, por ejemplo, en las secuencias con niños pequeños puedes usar menos elementos, 3 o 4, o con niños y adolescentes puedes ponerles más objetos. En este caso podrían ser, en lugar de una secuencia de 4 cartas, una secuencia de 6 o 7 para que tu hijo la replique. Y también lo que tenemos que evitar, ahora sí, en todos los juegos y actividades que te presente, es burlarte de tu hijo. Imagínate, le muestras la secuencia, no le sale y le dices, ja, 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 qué tonto, no pudiste, no pudiste. Entonces, si yo hago eso, lo único que voy a hacer es desmotivarlo. Entonces, en lugar de ser un momento de juego, un momento agradable, va a ser un momento de humillación y tu hijo seguramente no va a querer replicar ese momento. Por eso es muy importante que motivemos a nuestros hijos. No te salió, lo quieres volver a intentar, venga, lo vamos a volver a intentar. Yo sé que puedes, pero vamos a practicar. Y también si tienes varios hijos, pues cuidar que entre ellos no haya burlas y ofensas si a uno le cuesta trabajo. Y también, pues motivarlos, que siempre, siempre también entre sus hijos se motiven y evitar burlarse. ¿Qué más podemos hacer? Pues leer y preguntar. Básicamente es realizar una pequeña lectura y hacer preguntas. En este caso, te sugiero que hagas preguntas no jugosas. ¿A qué me refiero con preguntas no jugosas? A que preguntes información que viene literalmente en el texto. Por ejemplo, puedes preguntarle a tu hijo cómo se llama el cuento, cómo se llaman los personajes. Y aquí también con los niños pequeños se recomiendan pues lecturas cortas. Si ya tienes hijos un poquito más grandes en la adolescencia, pues les puedes hacer lecturas mucho más extensas. En el caso de los niños pequeños, pues también aquí tenemos, yo el libro que utilicé fue el de Con lazos descubro lo bueno. Aquí hay algunos cuentos y yo puedo realizar el cuento y hacerle algunas preguntas a mis hijos. Tú puedes usar el libro que tú tengas a la mano. También otra actividad es observar imágenes y preguntar, que básicamente consiste en mostrarle una imagen a tu hijo. En este caso aquí yo tengo una imagen que también es de alguno de nuestros libros de lazos y después de que la ve por 10 segundos voy a cubrir la imagen. Ya que la cubrí, le voy a hacer algunas preguntas a mi hijo con relación a la imagen. Por ejemplo, ¿cuántos caballitos de mar hay? ¿De qué color son? ¿Cuántos peces hay? ¿De qué color son las manchas del pez? ¿Tú te acordaste? ¿Quién sabe? Vamos a descubrir. Lo mismo le puedes decir a tu hijo. Ya después descubres la imagen otra vez y pues empiezan a ver si sus respuestas fueron correctas o no. Y repito, si se equivocan no pasa nada. Esto es un juego y así lo tiene que sentir tu hijo. Entonces, pues aquí están, ¿no? ¿Cuántos caballitos de mar hay? Son 2. ¿Cuántos peces hay? Son 3. ¿De qué color son los caballitos de mar? Pues son rojo y amarillo. ¿Y de qué color son las manchas del pez amarillo? Vamos a ver aquí y son naranjas. Muy bien. Y eso lo puedes hacer con cualquier cuento, con cualquier imagen. Por ejemplo, aquí yo tenía pues igual mi libro. De esto le puedo hacer algunas preguntas de esta imagen que la vea por 10 segundos y ya después le hago algunas preguntas.
Otras actividades que podemos realizar son colorear, dibujar, recortar, pegar, hacer manualidades, etcétera. Básicamente, colorear, dibujar y recortar y pegar lo podemos hacer con una manualidad. ¿Qué tipo de manualidad? La que tú puedas y el material que tengas a la mano. Entonces puede ser algo tan sencillo o tan complejo como tú decidas. Y que también es muy importante que permitas a tu hijo, a tu hija, elegir qué actividad quieren realizar, si quiere colorear, si quiere recortar, si quiere, por ejemplo, aquí hacer una laptop de cartón, pues que la haga, pero también dale la oportunidad de elegir. Otra acción es encontrar objetos. Y también para esto podemos usar un libro o una imagen de una revista o de un periódico y de esta imagen le vamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, encuentra, mejor dicho, porque tiene que encontrar objetos, disculpen. Encuentra las orejitas del conejo, aquí están. Encuentra un cono verde, aquí está. Encuentra un globo, aquí está, etcétera. Entonces, eso lo puedes hacer también. Repito, también con los hijos más grandes, pues lo puedes hacer con una imagen que tenga más elementos y también pedirle que encuentre ciertas cosas o ciertas palabras o ciertas letras, etcétera. También algo que me gusta mucho, mucho de esta actividad y de este juego que es encontrar objetos, pues justamente es un juego que nosotros en Lazos llamamos el rey pide, atiende y recuerda. Todo eso le pusimos, no solo el rey pide, es el rey pide, atiende y recuerda. ¿Y de qué se trata esto? Yo le voy a pedir a mi hijo diversos objetos y esos objetos los tiene que buscar en toda la casa. Previamente los tengo que esconder. Pero tengo dos opciones. Una, le puedo dar una pequeña lista con los objetos que yo quiero que encuentre, o dos, le puedo decir los objetos y que los recuerde y después los busque. Tú decides, ¿sale? Y bueno, por ejemplo, yo aquí dije, no, pues a ver, hijo, tienes que encontrar unos tenis rojos, un libro, una gorra y un chocolate, porque el chocolate es la sorpresa. Entonces ya escondes los objetos y pones a tus hijos a jugar. La verdad es que es una actividad muy, muy, muy divertida. Otra cosa que podemos hacer son jugar juegos de mesa. ¿Qué juegos de mesa? Los que tú tengas a la mano y también si tienes varios, permítele a tus hijos, a tus hijas escoger. Y también, por ejemplo, aquí me gusta mucho este dominó que les puse aquí porque hicimos dos cosas. Hicimos la manualidad o hicieron la manualidad de pintar las piedras y después, pues estas piedras se convierten en un dominó. Entonces está maravilloso, también lo pueden hacer en casa. También existe el juego de sí, ¿no? Que básicamente consiste en realizar preguntas a tus hijos, pero ellos no tienen que responder ni sí ni no. La trampa acá es que nosotros vamos a hacer preguntas que se tengan que responder con sí y no. Por ejemplo, aquí dice, ¿te gusta el helado? A veces. ¿Tu comida favorita es el arroz? Mi comida favorita es el espagueti. No estoy respondiendo ni sí ni no y por tanto tengo que poner atención en lo que me preguntan y en no repetir sí o no. Y también te invito a que tu hijo también te haga preguntas a ti para que tú no respondas sí no. Este es el juego de sí no y también es muy divertido. Y otra actividad es el juego de caricaturas presenta, que yo creo que algunos de ustedes ya lo conocen, que es caricaturas presenta nombres de colores. Por ejemplo, rosa, rojo, amarillo, etcétera. Y al final, ¿de qué se trata este juego? Que escogemos una categoría, en este caso colores, o pueden ser animales, o pueden ser letras, y cada uno de los integrantes de la familia tiene que decir uno de estos elementos, ¿no? Pero sin repetir, porque el que repita algo que ya se dijo, pues pierde. Entonces, esta actividad también es muy, muy, muy divertida y la puedes hacer con tus hijos, si están los abuelos, también los abuelos, etcétera. La segunda rutina es la rutina de representar. ¿Cuál es el reto aquí? Ayudar a tu hijo a realizar representaciones mentales de lo que desea recordar o aprender. Básicamente vamos a hacer alguna representación de la información que queremos recordar. ¿Cómo le podemos hacer esto? ¿Cómo podemos generar esta imagen visual de la información que queremos que nuestro hijo recuerde? Pues de la siguiente manera. Lo que podemos hacer es crear palabras, es decir, acrónimos. Nosotros en Lazos les bautizamos palabras mágicas y un ejemplo de esto es lo siguiente. Yo cuando iba en la preparatoria, y miren que ya pasaron unos años, me explicaron o me dijeron, todo ser vivo tiene un chon. Y yo,
chon, como que un chon. Y sí me dijeron, sí, el chon significa, es un acrónimo que representa los 4 elementos que todo ser vivo tiene, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Imagínate, este acrónimo hasta la fecha lo recuerdo, esta palabra que hasta suena chistosa, pero todavía me acuerdo. Entonces al final ayuda muchísimo. Yo estoy representando esta información como inventándome una palabra. Ahora, ¿qué también puedo hacer? Muchas veces sucede que en la escuela, pues nuestros hijos tienen que memorizar ciertos datos o ciertos nombres, por ejemplo, cuando estudian historia, geografía, etcétera. Entonces, de esa información que necesitan recordar, yo puedo inventarme una frase, un poema o canción con la información que necesitamos recordar. Y en este caso aquí tenemos a los personajes de la Revolución. Entonces, como quiero ayudar a mi hijo a que recuerde estos personajes, yo me puedo inventar un poema, una frase, una canción o unas rimas. Y les voy a presentar un ejemplo que nos realizaron las mamás de Querétaro. Aquí está. Y dice, de las barbas de Zapata voy a hacer una taquilla para ponerle sombrero a su compa Pancho Villa. Don Emiliano Zapata va estirando la pata y Francisco y Madero le echa aire con un sombrero. Si se dan cuenta, aquí mencionamos varios personajes de la Revolución, inventamos una pequeña historia con rimas y al final esto ayuda a nuestros hijos a recordar. Seguramente me acordaré de Emiliano Zapata y la pata, de Francisco y Madero y su sombrero, etcétera. Y esto me va a facilitar mucho recordar la información. Y les voy a decir algo, la verdad es muy agradable hacer esto con nuestros hijos porque ellos se inventan una cantidad de cosas impresionantes. No importa que sea chistoso, no importa que suene un poco loco o raro, pero lo ideal es que justamente suene así, loco, raro, chistoso, porque ese toque de picardía todavía favorece mucho más el recordar esta información. Entonces te invito a que inventes poemas, frases, canciones, etcétera, para recordar o para ayudar a tu hijo a recordar determinada información. Inténtalo, no te arrepentirás. Otra cosa que podemos hacer para representar es leer y crear adivinanzas. Si tus hijos ya conocen la estructura de una adivinanza, las pueden inventar. Se pueden sentar todos juntos y de repente que papá se invente una, que mamá se invente otra y que tu hijo también se invente pues otra adivinanza. Y si todavía no se saben la estructura de las adivinanzas o le cuesta trabajo, también lo que pueden hacer es simple y sencillamente leerlas, porque leerlo pues va a estimular también en tu hijo la habilidad de crearlas. Entonces, te invito a hacerlo. Puedes encontrar en internet si tienes acceso a internet o también hay libros con muchas adivinanzas. Nuestra rutina número 3 es la rutina de organizar. ¿De qué se trata el reto aquí? Es ayudar a mi hijo, hija, a ordenar y clasificar la información que desea aprender o recordar. Nuestro cerebro, hagan de cuenta que es como un cuarto. Si mi cuarto está desordenado, pues es muy difícil que yo encuentre lo que necesito. Lo mismo sucede para el cerebro, entonces tenemos que ayudarle a ordenar la información. ¿Cómo le podemos hacer? Hay un juego que se llama Pasos a seguir. ¿De qué se trata este juego? Es muy sencillo. Tú le vas a hacer preguntas a tus hijos con relación a un proceso. Ejemplo, ¿qué pasos tienes que seguir para tender la cama? Y tu hijo te va a decir, 1, pues quitar todas las cobijas, 2, sacudirlas, 3, etcétera. Entonces lo que está haciendo es que esa actividad la está organizando en diferentes pasos. Le puedes preguntar lo que sea, cómo hacer agua de limón, cómo trapear, etcétera. Y también lo que podemos hacer para ayudar a nuestro cerebro a organizar información también es preparar alguna receta, la receta que quieras, la que quieras. Y también le puedes dar la oportunidad a tu hijo, a tu hija de que elijan la receta que quieren hacer. ¿Por qué hacer una receta ayuda a esto? Porque al final tienes que seguir una serie de pasos para obtener un resultado. Por eso, esta actividad nos ayuda a organizar la información. Otra actividad que podemos realizar es el tangram. ¿Qué es el tangram? Son una serie de figuras geométricas, ¿de acuerdo? Aquí yo te voy a mostrar las que yo tengo. Este es mi tangram, es de foamy, hay de muchos tipos de material. Y lo que yo tengo que hacer es que con estas figuras tengo que armar
otras figuras. Por ejemplo, aquí está una imagen que necesito hacer un conejo o una tortuga, ¿no? Entonces, pues con esto yo tengo que hacer un conejo o una tortuga. Hay de muchos tipos de dificultad. Por ejemplo, aquí yo tengo unas que son sencillas, que aquí tengo una tarjeta, que por ejemplo aquí me pide que yo haga este animalito que es como un pollito, entonces yo tengo que hacer este pollito con estas figuras, ¿sale? Entonces lo que tengo que hacer es organizar las figuras de cierta manera para obtener este producto. Y ahora, incluso esto te puede ayudar a ti y también con tus hijos adolescentes, porque hay algunas tarjetas que te muestran la figura que tienes que realizar, pero sin que se vea qué pieza es, como te lo muestro aquí en la plantilla, en la figurita rosa, ahí pues tú tienes que ver qué figura te ayuda a lograr ese resultado. Entonces, esto es muy favorable para ayudar al cerebro a organizar. Y si no tienes el Tangram, no te preocupes. También otra forma de organizar es construir, que más adelante te lo voy a presentar. Otras actividades que ayudan a nuestros hijos a organizar la información son realizar collage, carteles, cartas, resúmenes, mapas mentales, líneas del tiempo, etc. ¿Por qué? Porque al final lo que tienen que hacer nuestros hijos es estructurar la información de una determinada manera para obtener un resultado. Una actividad a la que yo te quiero invitar es realizar un álbum. Por ejemplo, aquí tenemos a un pequeño que con su mamá hizo el álbum. Básicamente lo que puedes hacer es compartir con tus hijos algunas imágenes, fotos de cuando nació, de su bautizo, de cuando empezaba a ir al kinder, etcétera. Y con eso que tu hijo vaya armando un álbum que básicamente sería una línea del tiempo. Y también se vuelve un momento muy lindo porque al final pues le compartes algunos recuerdos que tienes de él y de lo que has aprendido con él a lo largo de su vida. También se pueden hacer collage. ¿Collage de qué tipo? Pues de lo que sea, de toda la comida que le gusta, de las actividades que le gustan realizar, de sus personajes de caricaturas favoritos, etcétera. De lo que tu hijo o tu hija decidan, pueden hacer un collage. Y también pueden realizar un cartel. En este momento no podemos visitar a nuestros abuelos o a nuestros familiares, pero sí les podríamos hacer un cartel y dejárselos fuera de su casa. Esto también ayuda a organizar la información. ¿Qué más podemos hacer? Ordena y descifra el mensaje. A mí esta actividad me gusta mucho. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que nosotros hagamos un mensaje. Por ejemplo, aquí yo les voy a poner el mío. Hago un mensaje y de cada palabra de ese mensaje las voy a recortar. Aquí están. Voy a recortar esas palabras. Y lo que tengo que hacer a mi hijo es, todas estas palabras las puedo meter en un sobre y él tiene que descubrir cuál es el mensaje secreto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué lo puedo hacer? Lo puedo hacer con enunciados. Por ejemplo, hago el enunciado, corto las palabras y le pido a mi hijo que las ordene. Y entonces aquí dice, a María le encantan las paletas de hielo. O también lo puedo hacer con refranes o también lo puedo hacer con algún mensaje que yo le quiera decir a mis hijos. Repito, hago el mensaje, lo recorto cada palabra, lo guardo en un sobre, se lo doy a mi hijo y le digo, tienes que descubrir el mensaje, o a mi hija. Entonces ya descubren el mensaje y en este caso, pues el mensaje que aquí nosotros pusimos fue, mamá y papá te aman y se sienten muy orgullosos de ti. Entonces, esta actividad también se vuelve muy linda y puede ser un pretexto para decirle algo lindo a tus hijos y motivarlos. Otra actividad que podemos realizar se llama crear historias, que básicamente lo que tenemos que hacer es inventarnos alguna historia de lo que queramos. O yo le puedo decir a mi hijo, invéntate una historia, por ejemplo, aquí de la familia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Presentarle diferentes imágenes, ya sean de revistas, periódicos, libros, etcétera. Aquí yo puse algunas imágenes y con estas imágenes mi hijo se tiene que inventar una historia de la familia. O esto también, si no quieres recortar las imágenes, pues también lo puedes hacer con las propias tarjetas de lotería. Por eso me encantan, porque podemos hacer un montón de cosas. Entonces, yo le puedo mostrar aquí unas tarjetas a mi hijo y le tengo que decir, con esto te tienes que inventar una frase, una historia, perdón, con una historia donde haya un cantarito, una escalera, la dama y la palmera. Con todo esto, invéntate una historia. Entonces ya tu hijo se puede inventar la historia que sea. No importa que suene un poco loca, lo importante es que sí tenga cierta secuencia.
Y también lo que pueden hacer para crear historias es realizar un cómic de un tema que a él le parezca interesante. Incluso hasta se pueden hacer el cómic del COVID. Del tema que tu hijo quiera o tu hija quiera, pueden hacer un cómic y eso también implica organizar información. También lo que podemos hacer es clasificar objetos. Y aquí te voy a poner un pequeño reto. ¿De qué se trata lo siguiente? Le puedo mostrar ciertas imágenes a mis hijos para que ellos las clasifiquen u organicen. Por ejemplo, aquí yo te voy a mostrar esto. Observa esta plantilla de imágenes. ¿Cómo las organizarías? ¿Cómo las clasificarías? Seguro algunos de ustedes me dirán, no, bueno, la clasificaría en frutas, verduras, carne, tipos de carne y artículos de higiene personal. Perfecto. Entonces, incluso si yo te pidiera que recordaras estos objetos, si tú los clasificas es mucho más fácil que los recuerdes. Si no los clasificas es mucho más fácil que se te olviden. También, si no tenemos imágenes a la mano o no lo queremos hacer con imágenes, lo podemos hacer con objetos tangibles. Y en los niños pequeños se recomienda de preferencia usar ciertos materiales. Por ejemplo, regreso con mis maravillosas cartas de la lotería. Yo puedo pedirle a mi hijo que las cartas de la lotería las organice o las clasifique de una determinada manera por objetos, personajes, etc. O también lo puedo hacer a través de estos materiales que se utilizan para construir. Construir significa organizar, entonces también se puede hacer esta actividad o incluso ese tipo de materiales los pueden utilizar para clasificarlos. Por ejemplo, yo aquí tengo fichas rosas y azules, entonces lo que le puedo pedir a mis hijos, uno es que construya con estas o también que las clasifique por color. Y si tengo de más colores, maravilloso. Y si no tienes estos materiales, pues lo puedes hacer con objetos del hogar o con su ropa, que la clasifique por color. Hay muchas maneras de organizar la información. La última rutina es la rutina número 4. ¿De qué se trata la rutina número 4? De comprender. Básicamente, el reto aquí es ayudar a mi hijo, a mi hija, a dar significado a la información que desea aprender o recordar. Aquí quiero compartirles algo. La comprensión es algo muy complejo, pero sí podemos hacer ciertas acciones para ayudar a nuestros hijos para lograr esto, que sería la comprensión. Para mí, o mejor dicho, a mí me gusta ver la comprensión como aquella habilidad que nos permite reunir información y con esa información que obtenemos llegar a una conclusión. ¿Cómo podemos facilitar la comprensión a través de ciertos juegos? Uno es hacer, o mejor dicho, realizar lecturas y plantear ciertas preguntas. La lectura puede ser tan sencilla o tan compleja como tú quieras. En niños pequeños te recomiendo que sean lecturas cortas y en jóvenes o adolescentes ya pueden ser lecturas un poco más extensas. Ahora, si a ti también te cuesta trabajo la comprensión, también puedes hacer estas actividades para ti. Y por ejemplo, aquí les pongo una pequeña lectura que dice, la tortilla de maíz es el principal alimento del pueblo mexicano. Se puede comer sola o se puede utilizar para preparar diferentes platillos, como son quesadillas, flautas, tacos, enchiladas, chilaquiles, entre otros. Y aquí la pregunta sería, ¿de qué se trata el texto? Aquí les llamamos preguntas jugosas. ¿Por qué? Porque la información no viene explícita en el texto. Yo tengo que identificar ciertos elementos que el texto me presenta para poder llegar a la comprensión, a diferencia de la actividad que les había puesto al principio en el reto de atender. Ahí solo era hacer preguntas no jugosas. ¿Por qué no jugosas? Porque la información viene en el texto. En este caso son preguntas jugosas porque la información no viene explícita en el texto, pero sí me da información para poder llegar a una conclusión y por consiguiente a una comprensión. Aquí también, ¿qué podemos hacer en este caso con los cuentos? Le puedo realizar alguna pregunta, repito, que no signifique que la información está en el cuento. Por ejemplo, aquí dice, ¿por qué los cochinitos le tenían miedo al lobo?
A lo mejor en el texto no dice tal cual, los cochinitos le tenían miedo al lobo por esto y por esto, pero sí nos dicen que los cochinitos se escondían de él, que el lobo era grande, que tenía dientes puntiagudos, entonces todos esos elementos me ayudan a comprender que los cochinitos le tenían miedo porque era un lobo feroz y porque se los podía comer. Entonces eso es parte de la comprensión. Si se dan cuenta, son preguntas que nos permiten obtener información que no viene explícita, pero que el texto sí nos brinda información para poder obtenerla de alguna manera o hacer una conclusión con respecto a ella. También algo más que se puede hacer es presentar algunas imágenes a nuestros hijos y con respecto a esas imágenes o a esa situación que le presento, hacerle algunas preguntas. Aquí tenemos ciertas imágenes, no tienen texto, pero nos permiten saber qué está sucediendo. Están las niñas con un peluche, de repente se empiezan a pelear, de repente una de ellas empieza a llorar y luego las regañan. Entonces, esta es la situación y yo observar los elementos, aunque no tenga texto, yo puedo identificar qué es lo que está sucediendo. Y de esta situación que le presentemos a nuestros hijos o incluso de la lectura que estemos realizando con ellos, les podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas serían las que vienen en el dado preguntón? Así les llamamos en lazos, dado preguntón. ¿De qué se trata? Armas este dado y haces la lectura, lanzas el dado y te va a salir una pregunta. ¿Qué tipos de pregunta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de esa situación? ¿Crees que se tomó la mejor decisión? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Etcétera. Obviamente tú te puedes hacer también un dado con diferentes preguntas, no tienen que ser estas, pero lo que hace divertido es que lanzas el dado y pues ahora sí que suerte a ver qué te toca responder y se vuelve algo también muy divertido hacerlo de esta manera, de una forma más dinámica. La tercera actividad que podemos hacer para comprender es justamente describir y comprender. ¿De qué se trata? De que yo voy a realizar la descripción de alguna situación a mis hijos y mis hijos tienen que identificar qué es lo que está pasando. Para que te quede más claro, te voy a poner algunos ejemplos. Yo le puedo decir a mi hijo, presentarle esta situación, describírsela. En el suelo hay una bici. También se puede ver a una niña en el piso llorando y con un raspón en su rodilla. Pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, identifico, me están describiendo, la niña se cayó de la bici. Muy bien. Otra situación que le puedo describir. Hay muchas personas en una plaza ondeando una bandera tricolor y gritando ¡Viva México! ¿Qué fue lo que pasó? Pues, o mejor dicho, que están celebrando, pues, el Día de la Independencia. Si te das cuenta, no viene esa información explícita en el texto, pero sí me da elementos para saber, ya hay una bandera, muchas personas, ¡Viva México! Es el Día de la Independencia. Hay una niña, una bici en el piso, su rodilla, se cayó de la bici. Muy bien. Tú te puedes inventar cualquier situación. Por ejemplo, hay un niño llorando y otro niño grande riéndose de él y con un balón. Entonces, a lo mejor puede ser que el niño le pegó con el balón y se está burlando del otro niño que lastimó. Puede ser. Tú te puedes inventar cualquier otra situación, pero recuerda, no le estás diciendo lo que está pasando, le estás dando elementos para que él pueda comprender qué es lo que está sucediendo. Y para los niños pequeños, ¿qué podemos hacer para estimular esta habilidad de la comprensión? Pues hay algo que se llama arte para comprender. Esta en especial se recomienda para niños pequeños, por ejemplo, de kinder o primero o segundo de primaria, que básicamente es que les realizamos una lectura y de esa lectura ellos tienen que llevar a cabo un dibujo en el cual ellos reflejen qué entendieron de la lectura. Esto se vuelve algo muy lindo porque incluso tú puedes ver la manera en la que ellos perciben el cuento que les leíste. Y además el dibujo también es una forma o es un medio de expresión para los niños. También incluso lo que puedes hacer es, si todos los días le lees un cuento y tu hijo te hace un dibujo, pues puedes hacer el álbum de los cuentos, ¿no? Y eso también es muy lindo. Por último, si me dices, Ari, me encantaron las actividades que nos presentaste, me gustaron mucho, están muy, muy padres, ya las quiero hacer, etcétera, me parece maravilloso, eso es lo que quiero que hagas, pero solo te quiero compartir algunas recomendaciones que es importante que tomes en cuenta para que esto funcione de la mejor manera posible. ¿Cuál sería la primera recomendación? 1.
Presenta las actividades como retos o juegos, es decir, como algo divertido, como algo atractivo para tus hijos. Por favor, evita decir, hijo, voy a estimular tus habilidades de la atención y la memoria. Si lo dices de esa manera y con esa seriedad, pues yo creo que no le va a sonar como muy divertido a tus hijos, pero si le dices a tus hijos, vente hijo, vamos a jugar, vamos a hacer este reto, te voy a presentar esta secuencia y a ver qué tal lo haces. Si lo presentas así, es mucho más motivante y mucho más atractivo para tus hijos e hijas. También, segunda recomendación, toma en cuenta la madurez, edad y los intereses de tus hijos. En especial si tienes varios hijos, pues seguramente al niño pequeño de 6 años no le va a gustar lo mismo que al de 11 o al de 9. Entonces, es muy importante tratar de hacer diferentes actividades y tomar en cuenta su madurez. ¿A qué me refiero con su madurez? A niños pequeños, por ejemplo, recordar muchos elementos les puede costar un poquito de trabajo. A los niños un poquito más grandes, como de 10 años, quizá les cueste menos. Lo mismo, por ejemplo, con los ejercicios de comprensión. Entonces, si ves que les cuesta trabajo, el chiste no es que se los pongas súper difícil para que los frustres, no, sino que tomes en cuenta su madurez para que sepas qué modificaciones debes de hacer. Si es una secuencia, por ejemplo, cuántas cartas les debes de poner, a lo mejor empezar con 2, luego con 3 y así sucesivamente, para que también tú le vayas ayudando a progresar poco a poco. Con respecto a los intereses, si tu hijo quiere leer, pero le encantan los dinosaurios y tienes libros de dinosaurios, pues lean cosas de dinosaurios. Pero es muy importante tomar en cuenta sus intereses, porque muchas veces papá y mamá decimos, ay, no, es que el de dinosaurios otra vez, mejor este. No, si a él le interesa leer ese libro, pues dale la oportunidad de elegir. Y si tu hija no quiere cuentos de princesas y mejor quiere pues también los cuentos de los dinosaurios, pues respeta eso. Toma en cuenta sus intereses para que, insisto, este momento de realizar actividades sea divertido y se sienta tomada en cuenta. La recomendación número 3 es motivar a tus hijos e hijas y que los evites ofender o humillar. ¿Qué tenemos que evitar? Repito, si no les sale bien, decirles a tus hijos, ay, qué tonto, ¿qué no pones atención? Si estás bien burro, ¿eh? ¿Qué burro eres? Si yo hago eso, lo único que voy a hacer es desmotivar a mi hijo y que ya no quiera realizar la actividad conmigo. Entonces, es muy importante motivar. Si no le sale, si le cuesta trabajo, cambia tu comunicación. Hijo, ¿lo quieres volver a intentar? No te salió, no te preocupes. Es más, si quieres, ahora tú rétame a mí a ver qué tal me sale. Y si tú te equivocas, también le puedes decir, ves, a mí también me cuesta trabajo, tranquilo, vamos a volverlo a intentar. O si quieres, podemos pausar tantito o jugar más tarde o mejor mañana. También puedes hacer eso, pero el tema es que lo motives. La recomendación número 4 es realizar diferentes actividades. Seguramente te habrás dado cuenta durante esta cuarentena que hay niños que se aburren muy rápido, muy rápido. Por eso nosotros te presentamos gran variedad de actividades para que si un día quiere hacer secuencias, un día haga secuencias. Si un día quiere hacer una manualidad, puedan hacer una manualidad. Si un día quieren hacer lecturas, pues hacer lecturas. Entonces, puedes hacer diferentes actividades. ¿Para qué? Para evitar que tu hijo se aburra. La recomendación número 5 es establecer momentos de tranquilidad. El estrés y la ansiedad afectan el aprendizaje. Aquí básicamente mi recomendación va dirigida a lo siguiente. La primera persona que tiene que estar tranquila y serena para establecer este momento de juego eres tú. Tú tienes que sentirte tranquilo, tranquila, serena, con la disposición de jugar con tus hijos, porque obviamente hay que tenerles paciencia para que esto tú se lo transmitas a tus hijos, porque si llegas todo estresado, todo ansioso, toda preocupada, así de, a ver, hijo, vamos a jugar. Ay, qué burro. Ay, uy, sí, qué padre. Si llegas con esa actitud, pues no lo vas a motivar. Entonces es muy importante establecer momentos de tranquilidad para transmitir eso a nuestros pequeños. La recomendación número 6 es utilizar materiales de apoyo. ¿Para qué? Para ayudar a nuestros hijos a recordar las actividades que tienen que realizar.
La recomendación aquí es que utilices, por ejemplo, calendarios. En el calendario puedes establecer los horarios y los días en los cuales tu hijo tiene que hacer, por ejemplo, sus quehaceres, ¿no? ¿Qué tarea del hogar tiene que hacer? Sus momentos para hacer las actividades escolares y también, ¿por qué no?, sus momentos para jugar. Por eso es muy importante utilizar este tipo de materiales para que de una manera tangible tu hijo pueda ver y recordar lo que se va a realizar. Y la última recomendación es disfruta, comparte, juega y aprende con tus hijos. Disfruta, comparte, juega y aprende. Este momento tiene que ser especial. Dedícale tiempo a tus hijos para jugar. El pretexto son estas actividades, son estos juegos, pero la prioridad es que estés con tus hijos, que les dediques tiempo, que juegues con ellos, que aprendas con ellos, que a través de estas actividades los puedas conocer un poquito más y también motivar. Y en especial que les ayudes a reconocer que para ti son importantes y como son importantes estás dispuesto a jugar con ellos, a estar con ellos, a compartir y sobre todo a aprender juntos. Para finalizar esta sesión, te quiero invitar a realizar la siguiente actividad en casa. ¿De qué se trata? Primero tienes que elegir alguna de las actividades o algunas de las actividades que te presenté en este taller, la que tú quieras. Incluso puedes regresar el video para decir, ahí esta me gustó, a ver cómo era, etc. Una vez que elijas varias actividades, yo te sugiero que sean varias, pues te invito a que las realices en casa con tus hijos. O si ya llevas a cabo algunas de estas actividades, pues lo que te invito es a lo siguiente, a que te tomes una fotografía realizando estas actividades, ya sea que ya llevas a cabo algunas o que elegiste algunas de esta sesión. Entonces, elígelas, llévalas a cabo al menos por una semana para que nos cuentes si te funcionaron o no, si les gustaron a tus hijos y a tus hijas o no. Y ya una vez que las realices, tomas una fotografía y tomas en cuenta el punto número 3, que es compartir esas fotografías vía WhatsApp con tu asesor, director o maestro Lazos, para que también nos cuentes cómo te fue y si tuviste éxito con estas actividades. Por último, te quiero mencionar que como todos nuestros talleres tenemos un folleto. En este folleto tenemos la información del taller. Este te lo haremos llegar a través de WhatsApp con tu maestro o asesor Lazos. Y ahora sí, para terminar esta sesión, te quiero dejar esta frase. Recuerda, el mejor legado que puedes dejarle a tus hijos es tu tiempo y cariño. El tiempo no regresa. Aprovecha que tus hijos ahorita están contigo y quieren aprender contigo y quieren descubrir cosas nuevas contigo. Entonces, dedícales tiempo y ya cuando estés con ellos compartiendo ese momento, asegúrate de que sea un momento especial, un momento de aprendizaje, un momento de compartir, pero en especial un momento lleno de amor, de cariño, de protección y confianza. Sin más por el momento, solo me queda agradecer tu participación. Gracias por estar aquí, gracias por ver este video, gracias por tu disposición. En verdad te invito a que realices estas actividades en casa. Y también te quiero decir y te quiero recordar que a pesar de la contingencia, nuestros lazos no se rompen. Estamos más unidos que nunca. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.